Hermanos moteros del mundo, buenas noches. Bienvenidos a otra emisión más de Rodando con Potter. Hoy es lunes 7 de septiembre del 2020. Estamos en pandemia, seguimos todavía con la pandemia. La misma recomendación de siempre, señores, queridos hermanos. Distanciamiento, utilización del tapabocas o mascarilla, lavado de manos permanente. Somos hermanos que dos ruedas unen. Este es un programa de la gran familia Lama Station. Queremos saludar a los diferentes comités internacional, continental y nacional respectivamente. A todos ellos nuestro respeto y admiración. Como les decía anteriormente, estamos en este aislamiento voluntario en nuestro país, en Colombia. La pelota está en nosotros. Es nuestra y solo nuestra. La responsabilidad es de mantenernos salvos nosotros, nuestras familias. Así que no olvidemos esas recomendaciones que les digo, los protocolos de bioseguridad, y garantizaremos de esa manera al máximo nuestra protección y la de quienes nos rodean. Hoy es noche de un invitado muy especial. Les quiero compartir algo importante. Esta semana en Colombia se inauguró el túnel de la línea después de muchos años de intentos, de trámites, de proyectos, de un sinfín de problemas y dificultades técnicos, económicos, de ingeniería y demás. Se inauguró el túnel de la línea. Así que para los moteros que rodamos es importantísimo, porque eso aminora y le da un cierto toque de más interés a esta importante vía que para muchos moteros era un mito y era un logro atravesarla sin ningún problema. Para que nuestros amigos, cuando vengan nuestros amigos extranjeros, la conocen, van a ver una línea completamente diferente, más moderna, acondicionada a las necesidades y a los requerimientos de hoy en día, y va a ser agradable este paseo, muy interesante. Así que esta notica la mencionaba porque nosotros viajamos mucho y pues, hombre, eso nos debe motivar a rodar, a compartir, a poder disfrutar. Bueno, empecemos a rodar pues en el programa. Los amigos son personas que aparecen en tu vida de una u otra manera, hacen que dejan alguna huella o una enseñanza a las personas con las que uno se relaciona. En el ámbito motero hay amigos de ruta y amigos del alma. Hoy está con nosotros un hermano, hoy está con nosotros un amigo, Antonio Rodríguez, el Patagonio, un hombre con el que llevo muchos años de amistad y que de una manera inconsciente y que de una manera, no sé, avatares de la vida, tiene mucho que ver con la familia Lama y con los demás hermanos moteros del mundo y demás. Es un hombre que ha recorrido países, miles de kilómetros en una pequeña moto. Es algo, es una frase importantísima que tiene por ahí que ya la va a decir. Arquitecto mexicano, dicharachero, le gusta la buena vida, el buen vino, pero se radicó en Brasil. Mi querido Antonio, buenas noches. Bienvenido a Rodando con Potter. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, Potter. De verdad es un honor estar aquí. Y saludar a todos nuestros amigos que la verdad pues, añoro. Saludos a todos el grupo de Lama,
a todos los moteros, motoqueros. Es de verdad un honor poder saludarlos. Claro, claro que sí. Bueno, la primera pregunta, mi querido Antonio. ¿A qué te dedicas y desde cuánto tiempo eres motero, Antonio? Bueno, yo soy arquitecto. De hecho, me dedico a la arquitectura. Esa es mi profesión. Y soy motero desde el 2006. Ahí empieza. Realmente, bueno, motero, creo que me dicen motociclista, porque dicen que el motociclista es aquel que se sube en la moto, ¿no? Entonces, fue lo que hice, dirigir una moto. Y bueno, pues fue un viaje largo, ya te platicaré. Creo que esa va a ser una de las preguntas. Y qué gusto, de verdad, tener la oportunidad de platicar con todos. Ojalá, no sé si ellos nos puedan estarse comunicando con nosotros. ¿Eso es posible? Sí, claro. Ajá. Ahí está reportando sintonía. O sea, Cristóbal Vázquez, que dice que no se ve nada, ya estamos en vivo. Que hay una cortina que yo hago siempre un momento que dejo el canal para que nosotros podamos compartir a nuestros seres queridos y a las demás personas para que conozcan y sepan del programa y cuadren y puedan reportar sintonía. William Gabriel Ocampo, como siempre, nuestro nuevo prospecto del capítulo Lama para ir a estar reportando sintonía. Ale Razo también lo está viendo. Lilita Pérez, nuestra querida motera del capítulo Lama, Cali, está viéndolo también. Luis Fernando Zorro lo está viendo. Mi querido amigo, ahí está, dice bienvenido, mi amigo Patagonio. Ahí está. Saludito para Luis Fernando Zorro, aquí está. Lama Valle a borrar presente, nuestro presidente capítulo Lama Medellín también está presente. En la medida que empezamos a avanzar, la gente empieza a reportarse. Mira, ahí apareció Run Run. Jimena Run Run, ese rinconcito motero. Una gran amiga, es verdad. Sí, ahí está. Ya empieza la gente, mira, de Detroit, Eliezer, desde Chile, ya está viendo desde Chile, Joe C. Cool. En fin, empieza la gente a moverse, a trabajar, a reportar sintonía y a mostrar, pues, ya la gente que nos está viendo desde todos los rincones del mundo, porque este es un programa que transmite desde la emisora líder y oficial de la familia Lama, Lama Station. Ahora pertenecemos a Lama Station. Bueno, pues sigamos entonces en sintonía. Bueno, Antonio, ¿por qué llamarte Patagonio? Mira, yo creo que déjame platicarte un poquito de cómo se inicia esta idea loca de hacer un viaje, porque después de ahí surge el nombre. Yo realmente obtengo el nombre en base a estos que realmente son motociclistas, ¿no? Yo tenía un sueño. Mis hermanos se habían comprado una moto, yo tendría como unos 9 años, más o menos. Se habían comprado una moto para irse a la universidad. Entonces, yo pequeño me emocionaba, me montaba encima de ella, no sé cómo le hacía para subirme. Entonces era fantástico estar arriba de ella, porque para ellos era el transporte que los llevaba a la universidad, pero para mí era el transporte que me iba a llevar a recorrer el mundo. Entonces, esa era mi ilusión, mi sueño, y la verdad me veía montado en ella y era emocionante. Entonces, a raíz después de 30 años, más de 30 años, aparece la idea de hacer ese viaje. Y entonces me veo montado en ella. Y curiosamente, llegando a conocer el primer grupo motociclista, ellos, al ver mi moto, porque yo viajé en una moto scooter 125 automática, con una llanta del tamaño de una pizza. Y automática, imagínate. Entonces ellos me vieron llegar y se rieron y dijeron, este está loco si piensa. Les platiqué que iba a ir a hacer un viaje a la Patagonia y dijeron, este es el Patagonia. Ahí surgió el nombre. Entonces, en forma simpática me dijeron, bueno, pues este es el Patagonio. Y el Patagonio no me lo pude quitar. Es más, cuando abrí mi primer correo, ya ves que empezaba el internet, de hecho no había Facebook ni nada de esto en esa época, y entonces puse mi nombre y casualmente ya no había posibilidad de ponerlo,
y se me ocurrió ponerle el Patagonio y lo aceptó y dije, pues, el universo es así. Entonces de ahí surge el nombre. Ahí está. Bueno, Antonio, Patagonio, ¿de qué parte eres tú? Bueno, yo nací en la Ciudad de México. Mis padres de Mérida, Yucatán, del estado del sur de México, y bueno, pues de los mayas. Y yo nací en la Ciudad de México y bueno, pues ahí me desarrollé. Mi infancia fue exactamente en ese lugar, en la Ciudad de México. Ok, bien. Bueno, ¿y por qué Montero? ¿Por qué la moto y no otra cosa? Ahora bien. Sí. Ahora bien, ahora estás en Brasil, pero primero respóndeme por qué la moto y no otra cosa. ¿Por qué no carro? ¿Por qué no, qué sé yo? ¿Por qué la moto? Fíjate que realmente, bueno, para empezar, de niño no me podía subir a un carro, ¿no? Era algo difícil. De la moto, cuando llega a casa, para mí es una emoción porque los veo a mis hermanos llegar en ella. Y porque además, después ya a cierta edad, cuando ya tenía el deseo de hacer el viaje, me puse a analizar y a investigar cuál sería la forma más fácil y económica de poder hacer un viaje. Y sí, efectivamente me puse a averiguar sobre automóviles, avión, en aquel entonces, pero todo era muy caro, fíjate. Entonces, la única posibilidad que yo pensaba para poder disfrutar además los paisajes, una de las verdaderas cosas es que quería conocer realmente América. Fíjate. Y conocer América no podías hacerlo en autobús o en un medio de transporte público porque ellos tienen sus rutas. Y si tú te querías desviar hacia otro lugar, pues no podías hacerlo porque estabas sujeto a la línea que ellos tenían que seguir. Entonces era imposible. Entonces, el medio de transporte más económico, el más fácil de obtener, y el que te pudiera permitir hacer esos trayectos con toda libertad fue precisamente la moto. Y que además, habiendo un poquito de historia, pues recordarás que había algo muy, muy simpático. El motociclismo nace a partir de que los amigos se reúnen primero en bicicletas. Parece ser que hay una historia ahí de los Junkers. Estos nacieron exactamente en Nueva York porque se juntaban para andar en bicicleta. Hasta que apareció precisamente después el motor que integraron a la bicicleta, un motor a vapor. Y de ahí ellos cambiaron las bicicletas por esas motocicletas, y después más adelante ellos se registran, ese primer club que se registra en el mundo, y se llaman Junkers Motorcycles. Y ellos, a partir de ellos, se distienden por todo el mundo. Y bueno, pues esas historias empiezan a llegarle a uno, y entonces lo motivan precisamente a pensar en hacer un viaje en una motocicleta. Pues por ahí leo un libro que se llama Historias, este viaje que hizo precisamente este señor Che Guevara, que después se hizo un libro que fue muy famoso, y después una película, y después todo lo que ya sabemos de todo el cambio que hizo en América, ¿no? Entonces creo que la moto fue una de las opciones excelentes. Y es la lección para muchas personas, para quienes amamos y para quienes tenemos el concepto y la pasión de las motocicletas. La moto nos permite estar más en contacto con la naturaleza, más en contacto con las personas, más en contacto con nosotros mismos. Nos exige ir más concentrados, pero a la vez nos permite disfrutar más de las cosas del mundo. Es algo que es completamente cierto e indescriptible. Bueno, han pasado muchas motos por tu vida. Yo sé que has tenido motocicletas de cilindraje mediano, de cilindraje alto, pero hablemos de esa Malinche. Hablemos de la Malinche, de esa Scooter Elite de 125 centímetros que yo conocí hace muchos años cuando tú pasaste por Colombia haciendo tu proyecto y tu viaje. Esa Malinche, bueno, 56 países más o menos. Y cuéntanos de la Malinche. Quiero saber de la Malinche. Y ya me averigüé por qué la Malinche, pero cuéntanos por qué se llama Malinche y cómo fue ese cuento de la moto. Bueno, fíjate que escogí esa moto porque en primera logré mi sobrino se había comprado una moto
scooter. Imagínate eso, un scooter. Entonces era la opción más práctica para poder tener un vehículo y lanzarse a la aventura. Pero fui descubriendo una serie de cosas. Cuando me puse a investigar cuánta gente había logrado hacer viajes, descubrí que muchos habían parado y no logrado terminar su viaje porque se les hacía muy difícil. Los caminos en aquella época no estaban bien pavimentados, había dificultades. Entonces, las motos pesadas se quedaban a la mitad del camino, no lograban, eran muy pesadas, muy difíciles. Entonces, terminaban no haciendo el viaje y se quedaban, obviamente, pues atorados, ¿no? Entonces, yo empecé a ver muchas ventajas a este vehículo. Primero, era muy pequeña. Si algo le pasaba, yo lo primero que pensaba, pues la subo en un carro, atrás de una camioneta y me la llevo, ¿no? No la voy a abandonar. Y después descubrí que iba muy cómodo porque esas motos scooter las hicieron precisamente para ir en forma recta, con la columna vertebral en buena posición, y además las piernas iban hacia el frente y no así en una moto lineal, que cuando tú te caías tenías que inmediatamente por inercia colocar la pierna y provocabas el riesgo de perderla y de quebrártela, ¿no? Entonces empecé a verle cosas muy interesantes. Claro, tenía un pequeño tanquecito de 6 litros que me daba alrededor de 200 kilómetros. Entonces tuve que adaptarle algunas cositas a la moto, pero realmente fue interesante viajar en ella y la bauticé la Malinche porque mi nombre es Antonio Rodríguez Cortés. Dicen que lo cortés no quita lo valiente, pero no, en realidad Cortés, Hernán Cortés fue el conquistador de México. Entonces, él tuvo, para poder conquistar México, tuvo a una indígena que obviamente estuvo a su lado, que se llamó la Malinche. Y entonces lo ayudó precisamente a conquistar América, México. Entonces yo dije, bueno, pues si Hernán Cortés lo ayudó a conquistar México, pues mi Malinche me va a ayudar a conquistar América. Esa fue la razón de ponerle ese nombre. Y ahí la ves, mira, qué moto, ¿no? Esa pequeña llanta que no tiene el ring, es una llanta sin cámara, entonces si se poncha la haces girar y le pones un líquido y se acababa, ¿no? Entonces, una gran aventura esa moto. Mírala, ahí está. Ese tanque que ves ahí es porque cuando cruzaba no había gasolineras cerca. Eso me sucedió, por ejemplo, en Atacama. Las distancias eran tan largas. Excelente autonomía. Tenía que llevar tanques extras de plástico por todos lados para poder hacer esos trayectos. Fantástico. De verdad que lo disfruté muchísimo. Sí, fueron 82,000 kilómetros aproximadamente, Antonio. ¿Cuántos países? Bueno, los registrados fueron 85,732 kilómetros, esa fue la totalidad. Y fueron 56 países a África, Asia y Europa. Aunque quiero decirte que el continente que más disfruté fue América. Las condiciones, por el idioma, porque había una identificación dentro de lo que era el latino, que permitía obviamente esa comunicación más fácilmente, y que además, fíjate que en América se siente mucho ese calor humano que normalmente no percibes en otros continentes, ¿no? No porque no lo sea, sino porque las características de cada continente, de cada pueblo hace esa condición. Pero América lo disfruté muchísimo, definitivamente, porque es uno de los continentes, obviamente, uno de los más grandes, ¿no? Sí, es muy agradable, la gente muy querida. Y para quienes hemos tenido la oportunidad de recorrer los países en menor o mayor escala, hombre, son culturas parecidas pero diferentes, son maneras de pensar muy similares y se siente la hermandad, a veces no se siente, pero es un país de muchas contradicciones, es un continente, perdón, de muchas contradicciones y
Y sí, América es un tesoro para los viajeros, para los extranjeros de otros continentes y para nosotros mismos es un tesoro. Sí, señor, eso es cierto. Bueno, la otra pregunta, Antonio, ¿por qué decidiste hacer ese viaje en moto tan largo? ¿Qué pasó? Me imagino que fue algo corto y se fue alargando como nos ha pasado a muchos de nosotros en las motos. Bueno, en realidad lo que acontece es que hubo un momento en que toman la decisión, hay una inquietud, estás Oh, parado en casa haciendo actividades de tu propia profesión y todo, pero hay algo que te llama la atención, ¿no? Entonces, yo solamente pensaba hacer un recorrido, dije, voy a recorrer tal vez todo Centroamérica y me regreso. De hecho, tuve compañeros que se llegaron a unir para hacer el viaje y también desistieron, no era fácil, ¿no? Había que dejar muchas cosas pendientes, había que organizarse y adaptarse a una posibilidad de un viaje. Y yo pensaba nada más hacerlo en máximo 3 países. En la primera entrevista que me hicieron, y yo recuerdo que dije que el viaje iba a durar 3 meses y iba a regresar a casa. La verdad, pasaron más de 6 años, bueno, 12, exactamente 14 años fueron. 14 años viajando en esa pequeña moto scooter. Entonces, fue un modo de vida realmente, ¿no? sí. Fue una forma de vida, diría yo. ¿Qué nos motivó a uno a rodar 14 años en moto? Yo tengo muchos amigos y muchos compañeros de hermandades que son errantes, hombres errantes y son personas de verdad aventureros, porque son aventureros, no anda Diego, aventurero. ¿Qué lo motiva a uno eso? A viajar. Yo creo que esto es como aquello que, como cuando recuerdo claramente que una vez que yo entré a una clase de la universidad, estudiaba arquitectura, había un profesor muy motivador que dijo, muy bien chicos, quiero hacerles una pregunta, dijo. ¿Qué es lo primero que ven cuando se paran frente a una calle? Y todos dijimos, bueno, pues las fachadas de las casas. Ah, muy bien, perfecto. Y cuando ustedes se suben por una escalera y suben al primer nivel de una casa, ¿qué ven? Ah, no, pues ya vemos la fachada y el volumen, la cuestión volumétrica de la casa. Ah, y si suben un poquito más, pues ya vemos las otras casas que están atrás. Y si siguen subiendo, ¿qué ven? Úchale, pues vemos toda una ciudad. Bueno, eso es lo que acontece en la vida, dice. Y eso es lo que le pasa a las religiones, a los que buscan una religión, a los que buscan alguna situación de autoconocimiento y empiezan a descubrir una serie de cosas y se empiezan a despegar precisamente de ese piso. Y es cuando el motero, por ejemplo, o el motociclista empieza a descubrir que el mundo no es solamente el lugar donde nació. Empieza a descubrir que el mundo, si me preguntas ahora, ¿dónde vives? Bueno, vivo en Brasil. ¿Y de qué parte eres? Bueno, yo nací en la ciudad de Mérida, bueno, de México. Mis padres son de Mérida. Pero yo me siento ciudadano del mundo. Esa es la diferencia. Mis amigos no están en la ciudad donde yo nací. Mis amigos están en Colombia, en Venezuela, en Chile, está en Australia. Entonces empiezas a ver que esa gente está en un mundo. Alguien una vez me preguntó, oye, Patagonio, me dice, ¿y qué pasa si te pierdes? Si agarras una calle y te pierdes, le dije, pues es muy Encuentro. Digo, va a ser muy difícil perderme porque no puedo salir de este mundo. Sí, cierto, te vuelves a encontrar. Uno se pierde para encontrarse con uno mismo. Generalmente ocurre esto. No hay otra opción. Eso es lo que acontece, ¿no? Que realmente el mundo se vuelve para una persona, esos países extraños, raros, es que no encuentran todavía esa totalidad y eso es lo que uno busca. Ya cuando la encuentras, empiezas a despegarte y te das cuenta que el autoconocimiento es muy importante, ¿no? Sí. Reportamos sintonía, Rogelio Couto, muchos amigos tuyos
Un saludo para mi hermano menor llamado David Cruz, que está en sintonía. Gracias por estar con nosotros, hermano. Bienvenido. Roberto Gómez, Gran Patagonio. Mira, mi querido Roberto Gómez, que también lo he recibido. Bruno Blanchini. Sí. Nos saluda el Zorro. Ya vamos a hablar del Zorro. Ya vamos a hablar de ese proceso. Lenin Gutiérrez, un abrazo grande para Sergio Iván Pardo, presidente del capítulo Lama Sabana, que es un capítulo que tenemos invitado muy pronto, lo vamos a tener con nosotros acá. Alan Evangelista dice: el Patagonia es una leyenda de viajero. Cada vez que escucho su historia me impresiona su coraje en cruzar el continente en una scooter. Muchas otras personas, pero bueno. ¿Y cuándo entra Mario Nieves y cuándo entra Fernando Zorro en tu vida motera, Antonio? Bueno, deja contarte. Yo tengo la oportunidad de viajar hasta Vancouver y en ese viaje conozco un motociclista perdido y casualmente escucho por primera vez el nombre de Lama. Originalmente recordarás que en Estados Unidos surge AMA, la Asociación de Motociclismo Americano, pero se me hace muy simpático porque aparece por primera vez el nombre de Lama, Asociación Latinoamericana de Motociclismo. Y entonces me late la idea y escucho por primera vez el nombre de Mario Nieves, imagínate. Después yo llego a Los Ángeles, California, escucho más acerca de él porque ya existe, parece ser un grupo de gente que se está uniendo para formar este grupo de Lama. Y después, curiosamente, no lo conocía, quiero decirte que nunca había tenido contacto con él. Después, pero yo tenía la intención original, cuando empiezo el viaje y empiezo a descubrir esto de los clubes motociclistas, empiezo a ver que hay gente, amigos que se reúnen para hacer clubes y empiezo a promover la idea de hacer una hermandad, llamémosle así, una línea utópica de gente que se pudiera ayudar entre sí para hacer una cadena de motociclismo desde el norte hasta el sur, y empiezo a invitar a gente locamente, y entre ellos me encuentro con Manuel Uribe, que tenía un grupo diferente al que después se convierte en Lama, me encuentro a Franklin, me encuentro a Carlos Riaño, y ellos empiezo a motivarlos y casualmente les comento que existe un grupo que en lo particular, un club que a mí en particular me había gustado mucho porque tenía conceptos de hermandad muy distintos a otros, y entonces ahí surge la idea de invitarlos a que ellos se pongan en contacto y empiezan a hacerlo y creo que se convierten en parte de Lama. Fíjate, curiosamente yo los entrevisto, tengo una entrevista que hago con Manuel Uribe, creo que la hice contigo también en aquella ocasión, y tú tenías otro grupo y después creció, y ese Lama a mí en particular me llamaba mucho la atención porque tenían un concepto bien definido lo que era realmente el motociclismo, ¿no? Te quiero interrumpir un momentico en tu historia. ¿Quién ganó ese concurso de panzas? Bueno, pues yo creo que ahí lo tendríamos que dejar para todos nuestros amigos que nos están viendo y ver quién. Ahí está precisamente Mario Nieves, el Zorro, su esposa hermosa. Y bueno, ellos estuvieron en casa, quiero que te cuento, ahí yo tengo un pequeño bungalow ahí en el norte de Cancas, en Perú. Ahí me hice de uno, hicimos unos hotelitos por allá, yo soy arquitecto y diseñamos algo, y estuve recibiendo a muchos viajeros por ese rumbo. Entonces, esa era la intención. Bueno, no me terminó de contar. Bueno, ¿y qué pasó? Él es miembro honorario de Lama. ¿Eso fue en Perú? ¿Eso fue en el bungalow allá en Punta Sal, en Cancas? Sí, ahí precisamente llega el Zorro, llega Mario Nieves, lo recibo allá y nos hicimos un viajecito. Ahí vas a ver la moto precisamente cuando estoy con ellos, mi moto de viaje, y fue muy emocionante encontrar, porque este personaje, este señor que había organizado y que
había tenido un sueño, lo había hecho realidad, y hoy me tengo enterado de que son muchos clubes en el mundo, muchas sedes de Lama, y eso me hace muy feliz, fíjate, porque ahora ya tiene uno donde tener la oportunidad de viajar y llegar con los amigos de Lama, que son fantásticos. Sí, señor, sí. El AMA tiene presencia en 23 países y ya cuenta con muchos miembros, de verdad que sí. Eso es cierto. Bueno, ese viaje, esos años, 12 años que es gran parte de tu vida, es gran parte de tu vida. Yo creo que si no es toda tu vida, porque uno muchas veces cuando viaja empieza a vivir, empieza a experimentar cosas nuevas, a conocer gente diferente. Ese viaje... Bueno, fíjate que ese viaje va cambiando a medida que va uno avanzando. Te recordarás lo que te comentaba, originalmente era la intención de hacer un viaje de tres meses, unos cuantos países, regresarse. Pero a medida que avanzas, vas descubriendo una serie de cosas y tu concepción del mundo empieza a cambiar. Empiezas a descubrir ideologías, idiosincrasias, empiezas a ver que América o los países tienen una serie de situaciones, que las cuestiones políticas, que algunos avanzan de una manera más lenta que otros, que existen hermosos lugares, paisajes y todo esto, y empiezas a descubrir cosas que te motivan a seguir el viaje. ¿Qué acontece? Bueno, a medida que yo iba viajando, avanzando, te voy a dar una idea. Por ejemplo, cuando yo por primera vez me animo a hacer el viaje, me voy primero a buscar un atlas, porque en ese entonces no había Google, no había nada. No había forma de comunicar con nadie. No sabías qué había en el otro lado, no sabías. Este programa hubiese sido impensable en esa época, mi querido Antonio, impensable, eso es algo... Yo recuerdo que agarro el libro, lo abro, que era un libro enorme, el Atlas. Yo creo que ya muchas personas llevan a tenerlo en casa. Y lo abrí y empecé a buscar toda América, lo abrí en donde estaba América, y veo una carretera, busco una carretera que era la carretera panamericana, que era una idea que había surgido en años anteriores, y que se pensaba que iba a ser construida y que iba a unir todo el continente desde Alaska hasta Chile, hasta la Patagonia también. ¿Y qué aconteció? Que a medida que yo avanzaba me empezaba a descubrir que no todos los países habían construido el tramo que les correspondía. Y deja eso, lo peor de todo fue cuando llegué a Panamá. Ahí no existía. No había forma de cruzar y lo intenté por la selva. De hecho, desarmé la moto y después dije, no, esto es una tontería, me voy a morir aquí. Y tuve que regresar y pensar en otra opción. Y la verdad, esa carretera hoy ha avanzado, sigue estando sin poder pasar ese tramo por muchas cuestiones. Pero la realidad es que a medida que avanzaba descubría cosas. Imagínate que cuando yo logro llegar, porque fui en barquitos, un barco que le llamaban cocotero, llegué precisamente a lo que es tu país, a Colombia. Imagínate, llego a Turbo y me topo con una persona, le digo, oiga, estaba lo de la guerrilla, grave. Sí. Había pasado un suceso muy, muy grave entre tres países, Ecuador, Colombia y México, porque casualmente se bombardeó Ecuador y para eliminar a la guerrilla que estaba haciendo cosas erradas, y entonces había una mexicana ahí, y entonces hubo una confrontación entre los tres países, y de repente aparece el Patagonio, imagínate, en escena, y llega ahí a Turbo, y temeroso le pregunta a una persona, oiga, si qué tanto peligro hay en la carretera, y me dijo, no se preocupe, lo único que va a encontrar son policías tirados. Imagínate el susto, ¿no? Dije, policías tirados, pucha, entonces están matando gente, terrible. Yo voy a cruzar Colombia, ¿qué voy a hacer? No,
resulta que tú sabes que... Los policías, sí, esa es la anécdota. Los policías tirados. Yo creo que fue cuando nos conocimos, cuando nos saludamos en Armenia. Esa anécdota entró a colación y me acordé de esas cosas que, sí, Sí, eran nosotros los en policías México tirados. le Juan llamamos... Felipe. Exacto. En México le llamamos topes, Ah, en Centroamérica le llaman túmulos, ah, en Brasil ah, le llaman quebramolas, ah. y así sucesivamente te Acá le vas. dicen policías. Bueno, Juan Imagínate, Felipe entonces, Gómez. todo Hay un una tema, pregunta. ¿no? Sí, igual, Y ahí sí me pasó lo logro, mismo. y ahí después, curiosamente, conozco una serie de personas, entre ellas Fernando Morales, quien me dice, oye, se está reuniendo un grupo que creo que les vas a caer muy bien, porque están peleando por algo que realmente vale la pena. Y me Sí, integro a lo que es la libertad por los secuestrados. Me uno a Erwin Hoyos y hacemos una caravana por la libertad de los secuestrados, no se recordará, ok, sí, claro. por todo Colombia, protegido por policías, por militares, por toda esta gente que va ahí, porque si le pasa algo al mexicano se acaba la caravana, ¿no? Y entonces fue muy, muy emocionante ver a la gente, el ánimo, el gusto, la idea de ser un país libre, de tener sus carreteras y poder viajar con toda libertad. Como ese tipo de cosas empiezan a hacer que vaya cambiando mi forma de pensar y que Sí. vaya transformándose mi viaje en otra cosa. Eso es lo que marca, sí, desafortunadamente o afortunadamente los imprevistos y las circunstancias que pasan en cada país. Obviamente, América tiene los suyos, África tiene los suyos, Australia los suyos y demás. Juan Felipe Gómez nos pregunta, Patagonio, ¿qué tan Sí. diferente es viajar en recorridos largos en scooter en comparación con motos de alto cilindraje? Bueno, para mi querido Felipe, bueno, es más fácil viajar, es más cómodo viajar en un scooter, porque todo el mundo pensamos que tener una moto que va a una velocidad de 110, 150 kilómetros por hora te va a hacer llegar más rápido. Lo único que descubres es que en primera te arriesgas porque desconoces las carreteras, te vas a encontrar con miles de obstáculos en ella. La segunda es que no disfrutas el viaje porque es tan rápido que no puedes percibir la belleza que se encuentra a tu alrededor. Entonces, viajar en un scooter que no puede ir a más velocidad de 80 kilómetros, para colmo le ponen algo le ponen a estas motos scooter para que no puedan desarrollar más y sus motores se quemen, ¿no? Sí, señor. Entonces, es muy cómodo. Yo escogí la scooter porque, por ejemplo, en una moto lineal normal, cuando tú aceleras, hoy ya existen unos aparatitos que le pones para que no se te canse el brazo. Yo tenía que ponerme una especie de goma de plástico entre el volante y el acelerador para que entonces quedara fija y entonces descansaba. Tuve que adaptarle y ponerle esas motos grandes. Sistema de crucero. Ah, esto. Bueno, en aquel entonces no existía, yo le puse una especie de liga que te cuento funcionar. Entonces, la ventaja de la scooter es que cuando tú tienes un vehículo, una moto pesada, grande, en primera te cobran más cada vez que la subes a un barco o a una lancha para cruzar un río, porque es muy probable que se hunda no solamente tu moto, sino hasta la lancha por el peso, ¿no? La scooter tiene un peso muy pequeño y sus reparaciones son muy simples. Cualquier persona lo hace una vez, obviamente aprendes a hacerlo, ¿no? Entonces tienes dos pistoncitos pequeñitos que son como si fuera, no sé, un copito de esos de tequila, ¿no? Pequeñitos. Entonces, tiene una serie de cosas. Su asiento es diferente a una moto grande. Ahora, la velocidad es la que realmente te va a impedir llegar rápidamente, pero no lo precisas, ¿eh? Una velocidad de 80 kilómetros en carretera es excelente y magnífico porque vas, además, disfrutando todo el paisaje y el sonido de todo lo que vas descubriendo en ello, ¿no? Eso es muy cierto, mi querido Patagonio, muy cierto. Sí.
Bueno, eres miembro honorario del AMA, tienes los colores del AMA, has disfrutado mucho. Bueno, Europa, Asia, ¿cuál diferencia hay o es muy similar? ¿Cómo se maneja esa diversidad de culturas y demás dentro del comportamiento motero? Bueno, fíjate que aquí hay que ir un poquito a la historia de los clubes. Cuando estos se desarrollan, obviamente, en Estados Unidos, recuerda. Ahí nacen los clubes y obviamente América, que tenía pues esta afinidad con Estados Unidos, se crean una infinidad. Bueno, si vinieras a Brasil encontrarías que todo Brasil es realmente está lleno de clubes de motociclismo. Hasta el gobierno apoya para todo esto. En el caso, por ejemplo, de los europeos, ellos utilizan las motos para viajes, pero son un poquito solitarios. Me explico, son solitarios, son un poquito independientes. Ahora ya se han hecho clubes y todo, pero normalmente el europeo viaja solo. Hoy lo está haciendo en grupo, ¿no? Pero no lo hacía. En mi época encontrabas gente viajando en una Vespa, por ejemplo, pero de una pequeña ciudad a otra, ¿no? Pero no veías grupos numerosos viajando, eso es lo que acontecía. En caso de Asia, hoy con las motocicletas estas que empezaron a fabricar en toda esa zona por los americanos, la necesidad, se empezaron a crear estos clubes. Y en África, pues se carecía de todo este tipo de cosas. Entonces, viajar por África no es nada fácil, ¿no? Porque además no hay las condiciones, las carreteras, solitarios, las condiciones de vida son distintas, entonces sufre un poquito, ¿no? Mira, ahí estoy en esos viajes, conociendo mucha gente. De hecho, ahí estoy llegando a Ecuador, me están recibiendo los amigos motociclistas, imagínate. Entonces, fue muy emocionante porque a medida que avanzaba encontraba clubes y clubes y clubes y se van empezando a reportar entre uno y otro de que el Patagonio estaba en camino y cada vez que yo llegaba a una ciudad era increíble encontrarme 15 kilómetros o 20 kilómetros antes de llegar a la ciudad un grupo de motociclistas que me recibía y que me llevaba a la ciudad para conocerla y me brindaba todo su apoyo y su cariño, ¿no? Eso era fantástico. Y creo que lo sigue siendo porque hoy en la actualidad la gente sigue teniendo esa hermandad. Y además se va descubriendo que, por ejemplo, en Chile existía la Hermandad del Sur, creada por una persona también maravillosa, Cheo, y miles de cosas. Conocía mucha gente de estos clubes y el cariño, la amistad y toda esa hermandad que generaba realmente hizo que este viaje fuera maravilloso, ¿no? Sí, eso es muy cierto. Bueno, ¿cómo es esa entrada? ¿Cómo fue recorrer Colombia en esa caravana que nuestro amigo Montero del Vino ellos encabezó, que era de la liberación de los secuestrados? Como tú sabes, fue una época muy oscura en nuestro país. Tú pasaste en nuestro país en una época muy difícil, cuando estábamos tratando de salir de la violencia, las pescas milagrosas, la guerrilla estaba prácticamente apoderándose. Eran épocas muy oscuras, muy oscuras. Fíjate que esta cuestión de las guerrillas y de las situaciones que vive cada país es una cuestión endémica de América, que es muy antigua, data desde los indígenas que estaban en América. Ah, mira, está ahí Roberto Gómez escribiendo, a mi gran amigo Robertito. Gracias, Robertito, por estar ahí escuchándonos. Es un gran motociclista también, independiente, pero una fantástica persona. Como todas, si te enumerara, podría decir nombres y nombres, y creo que no terminaría de comentar cuántas personas conocí, cuántas personas lindas, ¿no? Que hicieron la diferencia, que fueron el granito de arena de esta playa inmensa que es precisamente el mundo, ¿no? Sí. Dice Antonio,
¿Cuál ha sido el país de contexto social más complicado en el que has estado? Hablaste de que Mira, participaste, ya te termino la pregunta para que la contestes. sí, Hablaste de que participaste en la marcha por los secuestrados en Colombia. ¿Tuviste sí, experiencias cercanas a conflictos que te hayan puesto en peligro sí, en otros sí, países, en fíjate otras partes? que, eh, directamente no, porque casualmente había algo curioso. Fíjate que la gente me veía llegar en la Ah, motoneta y había una cuestión de, ¿cómo le llamaría yo? Se apiadaban de mí y me hey, veían inmenso porque decían, este chico o este señor se atrevió a venir en esa cosa, ¿no? Entonces me veían con cierta y me brindaban el apoyo. Aún estoy hablando de militares y de guerrilleros, llegué a claro. toparme, ¿no? Y me brindaron todo su apoyo porque decían, bueno, ¿qué está haciendo, no? Y cuando les platicaba la Ah, historia me decían, sigue, sigue, adelante, ¿no? Oye, lo ah, tenemos que detener, no, no, que siga, que siga. Y eso me aconteció. ah, Ahora, respondiendo un poquito a la pregunta de qué país eh, fue difícil, quiero decirte que una de las cosas que descubrí en todo este viaje fue que uno de los problemas más grandes del mundo es la ignorancia. sí, señor. No es realmente un país. Todos los países que yo visité, que algunos me llegaron a decir que eran pobres, yo los vi muy ricos de gente, de humanidad, de solidaridad. Había gente maravillosa y nunca pensé que realmente fuera un país pobre. Estoy hablando de algunos, ¿no? No digo nombres porque realmente sabemos cuáles son, pero eh, yo creo que lo peor, la pobreza más grande de todos estos es precisamente la ignorancia. Y la encuentras en todos los países, ¿eh? En todos los países. De ahí precisamente que aparecen este tipo de búsquedas precisamente de mejorar las formas de vida en su propio país y por eso vemos constantemente que aparecen pleitos, siempre la búsqueda por mejorar, por obtener cosas, por estar bien, por estar tranquilos. Entonces, eso es lo que va provocando precisamente estos movimientos en cada país. Los vemos en Salvador, los vemos en Centroamérica, los Ajá. vemos en todos Sudamérica, los vemos en el mismo Estados Unidos. Bueno, donde no lo notas mucho es en Canadá porque es otra perspectiva y otra Es forma otro de... mundo. Exacto. Pero realmente esa pobreza es precisamente, te digo, la ignorancia. Una vez que la gente va aprendiendo, se va quitando ese velo, empieza a descubrir que el mundo está lleno realmente de hombres maravillosos y mujeres maravillosas. Eso es cierto. Sí. Bueno, historias cortas de un largo viaje. ¿Cómo apaciguas tú esa pasión? ¿Te dan ganas de montar en moto? ¿Lo haces ahora con regularidad? ¿Ruedas en moto, Antonio? Bueno, sí, de vez en cuando me subo a ellas cuando me las prestan, porque ya no Ah, tengo moto. la Marichi, ¿dónde está ahora? La Marichi, No, tengo mi moto entendido la que está en tuve, un museo. la tuve que entregar pues la tuve que entregar a Honda, ellos la iban a poner en un museo, Ah, entregué mi playera, mi casco, todo esto, y pues me imagino que está en algún lugar, no he podido averiguar realmente dónde, pero ah, ellos quedaron con la moto porque realmente sí, para ellos era indescriptible. Esa moto se había diseñado en México para ir del trabajo a la casa o a la sí, escuela, pero nunca se imaginaron que pudiera ser un viaje tan largo porque estaba diseñada con piezas de plástico y nunca se imaginaron que pudiera ser sí. un viaje tan largo, ¿no? Esa es la realidad de esa moto. Y bueno, me quedé sin moto, hoy viajo en automóvil. De hecho, hace poco, no sé si llegaste a ver que hice un viaje con mi esposa, mi actual Sí. esposa, mi segunda esposa. Hice un viaje con una camper, armé una especie de maleta, fui a las autoridades de Perú, les encantó el detalle y ellos fueron mis patrocinadores para hacer un viaje por Sudamérica. Entonces recorrí 12 países en una camper Ah, con
con una maleta atrás que decía Perú. Entonces fui el embajador junto con mi esposa de Perú en Sudamérica. Estuvo excelente, sí. Como siempre, embajador de muchas, de pasiones, embajador de alegrías, embajador de tristezas. Ahora sí, hablemos de ese toque literario tuyo, de esa pasión, de esa manera tan sutil y tan sobria de culminar los días en el buen sentido de la palabra, Antonio. Ese libro que estás escribiendo, Historias cortas de un largo viaje, ¿a qué hace referencia? Fíjate que lo estoy escribiendo porque de todas las personas que conocí siempre hubo preguntas. ¿Cómo lo lograste? Ah, ¿Cuánto dinero necesitabas para hacer el viaje? ¿Cuánto necesito? A veces me preguntan, ¿cuánto necesito para ir a hacer un viaje como el tuyo? ¿Qué necesito hacer para poder tener un patrocinio? ¿Cómo es que te recibían las personas que no te conocían? ¿Cómo lograbas cruzar las fronteras? ¿Con qué te topabas? Si te accidentabas, ¿qué hacías? ¿Qué respuesta tenías para a un militar, un policía? O ¿dónde dormías? Vaya, ¿qué sentías? ¿Qué pasaba por tu mente? Todas estas preguntas que me hacían constantemente, me empezó a latir la idea de que tenía que sacarla de todo esto, porque yo las tenía en mi cerebro, los nombres, las ciudades, los lugares, los sitios, esas situaciones emocionantes y también peligrosas y todo esto, fueron plasmándose día con día en lo que es este libro. Se llama Historias cortas de un largo viaje. Algunos le llaman Mágica Aventura por América. Yo le llamo Historias cortas de un largo viaje porque las historias van a ser de los protagonistas, de esos protagonistas que estuvieron en este viaje. Todas estas maravillosas personas que hicieron posible que realmente el Patagonio fuera y lograse ese sueño que tanto deseaba. Sin esas personas, sin esos lugares, no hubiera sido posible. Sí, eso es cierto, eso es lo que enriquece. Ese es el verdadero valor, la riqueza que uno se puede llevar cuando realiza ese tipo de viajes. Por ahí está Jorge Peto Soto, mire, por ahí anda. Saludos a Don Patagonio, Peto. Armenia. Gabriel también, el veterinario de Armenia también está por ahí viendo el programa. Mucha gente que se está conectando, que se ha conectado con este programa de Rodando con Potter. Hombre, ¿cómo has pasado la pandemia? ¿Cómo ha sido la pandemia para ti en ese momento? ¿Te ha afectado, no te ha afectado? Bueno, fíjate que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Yo creo que ya nos estaban avisando desde hace mucho tiempo cuando veíamos los filmes y las series que pensábamos que eran prácticamente algo que no iba a suceder. Sí. Recordaremos que alguna vez, cuando niños, llegamos a ver unas caricaturas que se llamaban Los Supersónicos. Sí, Los Supersónicos. Y veíamos a estos personajes hablando por una especie de televisor y nosotros de niños decíamos, uy, chaps, qué fantasioso, qué emocionante. Hoy, mira la realidad. La realidad, estamos comunicándonos por medio de una pantalla o por un teléfono y es increíble llamarnos y que podamos contactar a todas estas personas que se encuentran en Colombia, en Perú, en Uruguay, en Chile, en Argentina, en Alemania, en Rusia. Vaya, es fascinante, ¿no te parece? O que puedas encontrar cualquier información dentro de Internet y que solamente tienes que, a veces hasta ni siquiera tienes que escribir, solamente le hablas a la computadora y ella te descubre este panorama. Entonces es fascinante, de verdad. Sí, eso es cierto. Y bueno, toda la razón. La realidad es que yo creo que hoy esta pandemia nos está dando dos mensajes. La primera es que nos ha permitido refugiarnos y estar uniéndonos más a nuestra familia, porque es curioso, se aventura uno demasiado, pero tiene uno que dejar
desgraciadamente para desarrollar sus sueños tiene uno que dejar también a un lado ciertas cosas que son muy, muy importantes y la familia es una de ellas. Entonces yo creo que la pandemia, independientemente de que ha desgraciadamente llevado a muchas personas maravillosas, familiares, amigos, hermanos, nos ha dejado un mensaje maravilloso que es precisamente unirnos a la familia. Hoy tenemos la posibilidad de platicar, estar con nuestros hijos, de nuestras esposas, nuestros amigos, nuestros más allegados y aquellos que no lo han sido tampoco, pero están ahí y es increíble, la gente se ha vuelto más hacia esa situación y yo creo que una vez que se resuelva esto de la pandemia, la gente va a seguir haciendo esta unión más fuerte y lo que siempre yo pensé, en realidad, que una de las cosas cuando cruzaba las fronteras decía, caray, me gustaría tener un pasaporte, una visa que fuera mundial, que no me tuviera que permitir llegar a un lugar, registrarme para poder pasar a otro. Y hoy en la actualidad yo creo que está también sucediendo eso, ¿no? Yo creo que algún día, espero que tenga la dicha de poder verlo y que crucemos las fronteras sin ningún problema, que ya no existan y que vayamos de un lado a otro con toda la libertad del mundo y podamos hacer y disfrutar este mundo, estos continentes, que de alguna manera pues, somos los que lo debemos de aprovechar, somos los seres humanos, no hay claro. Sí, cierto, es utópico, pero sí, es cierto. Es muy difícil que se logre, pero sí, es la intención de pensamiento de muchas personas. Antonio, en la actualidad, en Brasil, donde echaste raíces, porque de tanto recorrer, encontraste el amor, la felicidad, la paz en cerca Bahía, en Brasil. ¿Qué haces en Brasil? Te estás en una casa hermosa, tienes un proyecto muy bonito, vamos a poner un video, pero me vas a comentar de qué es eso que estás haciendo. Bueno, fíjate que se me ocurrió la idea, me compré un terreno por acá, por 100 metros de la playa, y bueno, compré este terreno y hoy estoy haciéndolo con containers, estoy haciendo mi casa con containers. Ahí precisamente esa casita que ves ahí de palma, es precisamente donde estoy ahorita transmitiendo. Ahí está su casa. Aquí es donde está mi estudio. Eso que estás viendo ahorita va a ser una suite donde voy a recibir a los motociclistas, amigos, y eso que ves ahí al frente va a ser mi casa. Y el sitio que originalmente son 3 contenedores marítimos que estoy preparando precisamente para esta situación. Una vez que termine la pandemia, yo creo que va a empezar a generarse y la gente va a empezar a viajar y va a disfrutar todo esto. Mira, aquí está haciéndose el baño, estoy trabajando con ello. Esta va a ser mi dormitorio, la sala, todo va a ir cubierto con una pared en eso que se ve descubierto. Y bueno, ese es realmente el sitio y pues estamos aquí a 100 metros, aunque también tengo un sitio allá en Perú donde también he recibido a muchos viajeros, ¿no? Sí, el puntalito donde estabas con Mario Nieves y con... Así es. Sí. Hombre, pasé por allá y no entré. Lástima, en otra oportunidad. Sí, he pensado que esta situación, hay gente que quiere viajar, que quiere hacerlo y tiene las ganas enormes de viajar, pero no sabe cómo. Bueno, pues este tipo de ayuda va permitiendo, claro, de alguna manera se debe de verificar qué personas van a acudir a tu casa, porque es importante saber quiénes son los que vienen, ¿no? Normalmente los grupos motociclistas son hermanos, gente muy metida, gente honorable, y eso es lo que hace que estas hermandades o clubes subsistan perfectamente. Sí. Tenemos a Nava, que es un ejemplo, ¿no? Que ya tienen en todos lados y que recibe a mucha gente con todo el gusto. Así es. Así es. Por aquí aparece Sebastián Alberto González Morán. Saludos desde Chile al Patagonio. A ver si se recuerda el Vieja Loca de Chillán. ¿Cómo no lo voy a recordar si es un personaje fantástico? Él me recibió allá, me
paseó con todos los motociclistas y además me hizo subirme a su moto, una moto Honda muy, muy antigua, muy bonita. Y mira que me tomé una foto con un casco muy simpático. Por ahí debe de verse la foto, pues, no te la mandé, pero claro que sí, como no lo recuerdo. Le mando un fuerte abrazo y a todos los de la Hermandad del Sur. Maravilloso la idea que tuvieron cuando yo viajé, que hoy yo me imagino que existe. Ellos estaban haciendo esto, te recibían lechero, todos esta hermandad que armaron, y desde que tú entrabas a Chile, te iban recibiendo y recogiendo hasta que llegabas a la isla de Chiloé. Ahí está Lorito, está... están mucha gente maravillosa, son muchos, la verdad. Está Nitro en Villa del Mar, están, ¿qué te cuento? Son miles de personas. En esas historias cortas de un largo viaje. Sí, la verdad es que tienen que, yo creo que les va a encantar, se van a reír. Hay muchas anécdotas escritas, cosas simpáticas, un poquito de historia, un poquito de lo que acontecía en aquella época y de las diferentes situaciones. Yo creo que va a ser magnífico. Y claro, muchos de ellos van a estar metidos en el libro. Así es. Hombre, este es Antonio Rodríguez, el Patagonio. Hombre, un hombre excéntrico, buen amigo. Tuve el placer y el honor de conocerlo. Yo le agradezco mucho a él el que nos haya permitido haberle compartido a nuestros hermanos que existen personas maravillosas en el mundo, y tú eres una de esas personas maravillosas, un embajador del mundo. Rico haber compartido contigo esta horita de programa. Señores, somos hermanos que dos ruedas unen. Estamos por Facebook todos los lunes 8 de la noche. Tenemos nuestro propio canal de YouTube para que por favor se suscriban. Empecemos a mirar estos capítulos y todos aquellos donde han estado otros hermanos, Lama y no Lamas, han estado en este programa. Pueden suscribirse a YouTube. Ahí están buscando en Rodando con Potter. Y ¿qué tienes tú para decirle a la gente? ¿Qué despedida? ¿Qué mensaje tienes para nuestros amigos moteros y para el mundo en general? Porque de verdad que nosotros siempre, cuando estamos en la ruta, tenemos que ver con todo el mundo y todo el mundo tiene que ver con nosotros. Bueno, yo les diría que hay que soñar. Es importante soñar, pero hay que hacer realidad los sueños. Y compartir esos sueños con alguien lo hace mucho más fácil. Así es que ojalá la gente que quiera hacerlo lo haga y comparta precisamente sus deseos, que va a ser más fácil porque la gente tiene una cosa que se llama solidaridad y siempre está ahí pendiente de uno y siempre para recibirlo y apoyarlo. Y por otro lado, pues yo quisiera decir que agradezco mucho a ti, a Lama, a todos los clubes motociclistas. Son inmensos, cada uno con sus propias reglas y orden y todo esto, pero gentes maravillosas. Entonces, tengan la oportunidad. Ojalá pudieran entrar a mi página de Facebook. Ahí hay una, en el área de fotos, en los álbums, hay 10 álbums con fotos de todas esas personas que conocí y que me encantaría que pudieran etiquetarlas, ponerles el nombre, porque no quisiera jamás olvidarme de ellas. Claro que sí. Este es Antonio Rodríguez, el Patagonio. Por ahí nos dice Luis Fernando Sosa, nuestro presidente continental, que en octubre del 2021, Dios mediante, para allá estaremos esperando en Río de Janeiro. Vamos a ver si de pronto armamos paseo para Bahía. No sé, de pronto, uno nunca sabe. Esperemos que nos permita ya sabes que aquí tienen casa, yo les organizo todo para que estén por acá. Va a ser un placer. A ver si hay desempate en ese concurso de panzas. Púchale. Yo creo que va a ser difícil porque acá hay mucho churrasco. Sí, no creo.
Oye, es un placer, gracias de Dios a todos. Un saludo también a Mario, a Uribe, a todos. Y ojalá nos veamos pronto nuevamente y tengamos la oportunidad de vivir más años y poder vernos rodar juntos, no solamente con Potter, sino con todos. Claro que sí. Muchas gracias, señores. Este es Antonio Rodríguez, el Patagonio. Gracias por hacer nuestro programa. Ya saben, somos hermanos que dos ruedas unen. Los dejo con nuestro programa, los dejo con nuestro video insigne, el video que yo decidí hacerlo insigne. Feliz día, feliz semana, bendiciones, muchos éxitos. Estoy rodando con Potter. Ser fuerte es levantarse cada día, limpiarse las heridas y seguir adelante. El verdadero aprendizaje de la vida viene cuando te caes y rápidamente aprendes a levantarte. La vida te ha retado a una dura batalla, pero no te preocupes, tú puedes vencerla. Debemos estar unidos ante la adversidad ahora más que nunca. Siempre hay una solución para cada problema, una sonrisa para cada lágrima y un abrazo, aunque sea virtual, para cada tristeza. La situación ha hecho que no nos podamos besar ni abrazar, pero eso no quiere decir que tengamos que dejar de demostrarnos cariño y amor. Una mentalidad optimista es el mejor estimulante que conocerás jamás. Al final, todo saldrá bien, y si no sale bien, es que no es el final. Solo hay que ser un poco paciente. Algunos días no habrá una canción en tu corazón. Canta de todos modos. Pon la música a tope, sintoniza la radio, dale al play a tu tema favorito y baila sin parar. No hay mejor forma de motivarse en los malos momentos. Si estás atravesando un mal momento, sigue caminando. Lo malo es el momento, no tú. Precisamente eres tú quien puede poner todo de su parte para que esto pase cuanto antes. Todo el mundo quiere felicidad. Nadie quiere angustia, pero no puede haber arcoíris sin un poco de lluvia. Nuestra mayor debilidad radica en darse por vencido. La forma más segura de tener éxito es intentarlo una vez más. No decaigas. Todos debemos mantenernos en la lucha para vencer y venceremos. Muy pronto estaremos todos reunidos de nuevo para compartir y disfrutar como nunca la pasión que nos une. Vive intensamente el aquí y el ahora, porque la vida es solo un rato nada más.